Hoy en No lo pillo, profe. campo gravitatorio. Bueno, como el problema que vamos a resolver hoy es bastante corto, he pensado en enseñaros esta simulación que creo os puede aclarar algunos conceptos. Entonces, bueno, lo vamos a poner en marcha, ¿vale? Y comentaros que tenemos en pantalla el planeta Tierra y como satélite he escogido la Estación Espacial Internacional. Vamos a empezar con la trayectoria que hace el satélite, como veis y como hemos dicho, pues tiene una órbita circular, ¿vale? O sea, movimiento circular uniforme. Y vamos a ver la velocidad. La velocidad en cada punto vamos a tener que ese vector es tangente a la trayectoria. Como veis, va cambiando en cada punto su dirección, pero el módulo, es decir, si veis la longitud del vector de la flechita verde es siempre la misma. Esto significa que el vector velocidad, su módulo, es constante. También vamos a ver, habíamos dicho que la única fuerza que actuaba era la fuerza de la gravedad, que actuaba como fuerza centrípeta. Si veis, al haber activado la fuerza de la gravedad, nos han aparecido dos flechas, ¿vale? Esto es consecuencia de la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción. Es decir, el planeta Tierra ejerce una fuerza sobre el satélite. Pero también tenemos que tener en cuenta que el satélite ejerce una fuerza de la misma magnitud sobre la Tierra. Bueno, visto el modelo, vamos a ver el mismo ejemplo a escala. La primera diferencia que observamos es el tamaño, la diferencia de tamaño entre el planeta Tierra y el satélite. Como veis, en pantalla el planeta Tierra parece enorme y sin embargo el satélite es simplemente un punto, ¿vale? Si además comparamos las masas, pues una masa de la Estación Espacial Internacional son para la Tierra 14 trillones de masas de la estación. Entonces, como veis, una barbaridad en cuanto a la diferencia de masas. Por otro lado, bueno, vamos a poner a orbitar el satélite y antes os había explicado en cuanto a la fuerza de la gravedad que aparecían las dos flechitas y esto era por la ley de acción-reacción, tercera ley de Newton. Entonces, como habéis podido apreciar la diferencia de masas, pues evidentemente esto tiene como consecuencia que a menor masa, mayor aceleración y a mayor masa, pues, ¿qué es lo que le ocurre a la Tierra? Pues prácticamente, aunque el satélite ejerce fuerza sobre él de la misma magnitud, pues como la masa de la Tierra es tan grande, pues la Tierra ni se entera de que está siendo acelerada. Bueno, y ya por último quería enseñaros qué ocurriría si de repente la fuerza de la gravedad deja de actuar, es decir, vamos a apagarla directamente. Pues mirar lo que le ocurre al satélite, se larga, vamos, hasta el infinito y más allá. Bueno, lo hemos regresado, lo voy a volver a poner para que veáis, si no hay fuerza de la gravedad. Con lo cual, pues ahora ya sabemos por qué la gravedad es tan importante. Vamos a continuar con campo gravitatorio y vamos a hacer un problema de prueba de acceso a la universidad que cayó en julio de 2020 en la Comunidad de Madrid. Bueno, leemos el problema. Dice, un satélite sigue una órbita circular sincrónica, es decir, del mismo periodo que el de rotación del planeta, de radio 1,59 por 10 a la 5 kilómetros en torno a un planeta de masa 1,90 por 10 a la 27 kilos. Nos piden calcular la velocidad orbital del satélite y el periodo de rotación del planeta sobre su eje. Y como dato nos da la constante de gravitación universal. Cosas que he subrayado, pues que la órbita es sincrónica y he subrayado el radio y la masa, es decir, los datos. Importante, la masa no la da en unidades del sistema internacional, pero el radio no. Con lo cual, este radio lo vamos a tener que pasar a unidades del sistema internacional, que sabéis que las distancias son en metros. Y lo dejamos en notación científica. Antes de comenzar el apartado A, vamos a repasar algunos términos que se explicaron en el anterior vídeo.
Si recordáis, hablamos sobre las órbitas geoestacionarias y os dije que este tipo de órbitas eran comunes en problemas. El término geo hace referencia a la Tierra. ¿Qué ocurre? Si recordáis, os dije que la órbita geoestacionaria era aquella que se daba en el plano ecuatorial. ¿Qué diferencia hay con una órbita geosíncrona? Pues la órbita geosíncrona puede tener cualquier inclinación, es decir, no tiene por qué darse en el plano ecuatorial, puede darse en cualquier otro plano. La geoestacionaria, sin embargo, pues solamente se va a dar en el plano ecuatorial, con lo cual va a tener inclinación cero. ¿Esto qué implica? Pues que una órbita geoestacionaria siempre va a ser una órbita geosíncrona, pero al revés no tiene por qué ser así. Visto esto, vamos a comenzar el problema. Y bueno, nos pedía en el apartado A la velocidad orbital del satélite. Si recordamos, la única fuerza que actúa en este caso es la fuerza gravitatoria que actúa como fuerza centrípeta, con lo cual la clave de este tipo de ejercicios es siempre realizar esta igualdad, fuerza gravitatoria igual a fuerza centrípeta. Ponemos las ecuaciones de las dos ecuaciones, fuerza gravitatoria y fuerza centrípeta, y lo único que nos tenemos que dar cuenta es que como el problema lo que nos está pidiendo es la velocidad orbital, esta aceleración centrípeta la vamos a dejar en función de esa velocidad a través de esta ecuación que ya repasamos en movimiento circular uniforme. Y bueno, esto ya lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo, ¿vale? Si veis, la masa del satélite se va porque está a un lado y a otro. Y esta R, que es la distancia entre masas, y el radio con el que gira, pues son iguales. Con lo cual, vamos a sustituir en la siguiente ecuación esa R mayúscula por R minúscula para unificar términos. Y en la siguiente ecuación, lo que hemos hecho ha sido despejar ya la v cuadrado, pasando esta r al otro miembro multiplicando. ¿Qué ocurre? Pues que la r del numerador se va con una r cuadrado del denominador, quedándome en el denominador solamente una r. En la siguiente ecuación os he redondeado este cuadrado para que sepáis y no olvidéis que ese cuadrado va a pasar al otro miembro como raíz cuadrada. Y luego lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo los datos que nos da el problema, que nos lo da todo. Nos daba la masa del planeta y la distancia a la que giraba el satélite. Importante, las unidades. Recordar que la constante de gravitación universal es 1 newton por metro cuadrado partido de kilogramo cuadrado y que el newton a su vez es kilogramo metro partido de segundo cuadrado, con lo cual si veis cuando ya sustituimos todas las unidades y después de eliminar arriba y abajo lo que se repite, nos queda metro cuadrado partido de segundo cuadrado, que como la velocidad hay que hacer una raíz cuadrada, pues nos queda efectivamente la velocidad en unidades del sistema internacional, que es metro por segundo. Bueno, y este sería el resultado al primer apartado del problema, que nos pedía la velocidad orbital del satélite. Vamos a empezar con el apartado B, pero antes nos vamos a ir otra vez al enunciado y vamos a volver a leerlo. Y decía que un satélite sigue en órbita circular sincrónica y dice entre paréntesis, es decir, del mismo periodo que el de rotación del planeta. Con lo cual, como nos pide el periodo de rotación del planeta, como yo anteriormente lo que he calculado ha sido la velocidad orbital del satélite, es un dato que ya conozco, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser tener en cuenta todos estos datos que nos da el problema. Con lo cual, si yo calculo el periodo de rotación de mi satélite, ¿cómo? Va a ser el mismo periodo que el del planeta, vamos a tener ya la solución a este apartado. Entonces, partimos de que el satélite tiene una órbita circular, con lo cual ponemos las ecuaciones del movimiento circular. Vamos a ir haciendo cambios. La velocidad, que es la que hemos calculado en el apartado anterior, pues la vamos a poner como la relación entre la magnitud lineal con la angular. La magnitud esta angular, la velocidad angular, la relacionamos con el periodo a partir de esta ecuación y luego sustituimos esta
velocidad lineal con esta velocidad angular con el periodo por su radio. O sea, lo único que hemos hecho ha sido hacer cambios aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar el periodo, ¿vale? Y entonces lo único que hacemos ya es sustituir, como veis, muy fácil. Aquí os he vuelto a poner qué ocurre con las unidades para que veáis que el periodo, que es el tiempo que tardaba en dar una vuelta completa, nos sale efectivamente en segundos. Y bueno, nos da este resultado. Ya tendríamos acabado el problema porque como la órbita era sincrónica, el periodo de rotación del planeta va a coincidir con el periodo del satélite. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios.